6.300 personas mueren cada hora. 150.000 personas mueren cada día. Eso es 55.3 millones de personas que mueren cada año. Un día es tu turno de morir. Es mi turno de morir. No sabemos cuándo ni cómo vamos a morir. Sabemos que alrededor de 1.2 millones de personas mueren repentinamente en el tráfico cada año. No esperaban morir ese día, cuando se despertaron. La vida es corta. Pero no importa cuánto tiempo vivas aquí en la tierra. Si vives 80, 90 o incluso 100 años, algún día morirás. Pero hay buenas noticias. Juan 3:16 dice: ¿por qué tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? Primera de Juan 5:10-12 dice: el que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está junto a su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces puedes obtener la vida eterna, y eso está en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Así que quiero darles la bienvenida a esta lección, una lección en la que les voy a compartir el Evangelio. Y en esta lección comenzaré por el principio, al comienzo de la Biblia, en el libro de Génesis, donde leemos sobre el jardín del Edén, donde todo comenzó tan bien, pero salió mal. Luego terminaremos en el último capítulo de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, donde todo volverá a ser tan bueno, tan perfecto como Dios lo creó antes que todo saliera mal. Así que espero que esté preparado para esta enseñanza. Vamos a ver muchos versículos de la Biblia, porque realmente quiero que vean que esto es lo que dice la Biblia, y no solo son mis palabras. Espero que estés listo ahora y que empecemos por el principio. Al principio, donde todo salió bien, pero luego salió mal. Así que veamos el principio. En el primer capítulo de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, leemos cómo Dios, en el principio, creó el cielo y la tierra. Y todo esto sucedió en 6 días. Y después de cada día, leemos cosas como esta: y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y así sucesivamente. Y al final leemos en el capítulo 1 de Génesis, versículo 31, Dios vio todo lo que había hecho, y era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, lo que debemos entender es que lo que Dios creó al principio era muy bueno. Fue muy bueno. Fue un mundo asombroso y hermoso que Dios creó. Era un mundo perfecto. Y en el segundo capítulo de Génesis leemos con más detalles cómo Dios creó al hombre y cómo Dios puso al hombre en el jardín del Edén. Leemos esto en Génesis 2, versículos 15 al 17. El Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: tú eres libre para comer de todos los árboles del huerto, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal comerás, porque cuando de él comas, ciertamente morirás. Entonces ahí leemos que caminaron con Dios, leemos que Adán y Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaron, no sintieron ninguna vergüenza, porque aún no habían cometido ningún pecado. Podemos leer que todo estaba bien, todo era perfecto. El hombre caminaba con Dios y eso, así se suponía que debía ser. Fue muy bueno, fue perfecto, y el hombre caminaba con Dios.
sin vergüenza, sin muertes, sin cáncer, sin otras enfermedades. No hubo asesinatos, no hubo guerras, no terremotos, no depresión. Sí, el mundo que Dios creó era el mundo perfecto. Y no como el mundo que tenemos hoy. Pues solo mira las noticias. Escuchamos mucho sobre las guerras, mucho sobre enfermedades, la muerte, etc. Entonces, todo estuvo bien, pero luego todo salió mal. Debido a que el mundo que Dios creó era perfecto, el hombre caminó con Dios, pero luego vino la caída y todo cambió. En Génesis 3 podemos leer lo que sucedió. El hombre tomó del árbol equivocado. El árbol que leemos ante Dios, que les había dicho que no comieran, y tomaron de ese árbol. Se les abrieron los ojos. De repente reconocieron que estaban desnudos, y leemos que tomaron hojas de higuera y se cubrieron, y se escondieron de Dios. Génesis 3:9. Podemos leer que Dios caminaba ahí y gritaba llamando al hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Dios quiere tener comunión con nosotros. Fuimos creados para caminar con Dios. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Entonces todo cambió a causa del pecado y entró la muerte. A causa del pecado se avergonzaron y se escondieron de Dios. Luego leemos esto en Génesis 3, 22, 23. Luego leemos esto en Génesis, donde dice, el hombre ahora se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No debe permitírsele que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces el Señor Dios los desterró del jardín del Edén. Lo que acabo de leer aquí puede parecer un poco extraño la primera vez que lo escuchas. Cuando tomaron del árbol equivocado, Dios no quería que vivieran para siempre ahora, porque su pecado fueron arrojados del jardín, pero volveré a eso más tarde. Pero este fue el comienzo sobre el que leemos, y luego leemos sobre la caída. La caída cuando el hombre se separó de Dios. Cuando el hombre fue arrojado del jardín, lejos del árbol de la vida, para que el hombre no viva para siempre. Así que continuamos mirando la caída, lo que sucedió realmente. Entonces, la historia es que el hombre pecó contra Dios, y el hombre se corrompió en su naturaleza. El pecado entró en su vida, y Dios tuvo que arrojarlos del jardín, para que no pudieran comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Porque si el hombre comía del árbol de la vida y vivía para siempre, entonces nosotros siempre tendríamos problema con el pecado. Se pondría cada vez peor y para siempre jamás. Así que a través de la caída, el pecado entró en el mundo y la muerte le sobrevino a todo hombre, porque todo hombre ha pecado. Romanos 5:12 dice que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Después de que echaron a Adán y Eva del jardín, leemos que tuvieron muchos hijos, pero también leemos especialmente que hubo uno que mató al otro. Y aquí tenemos el primer asesinato. Caín mató a su hermano Abel. El mundo cambió de repente, ya no era un buen mundo. No era un mundo sin asesinos. No era un mundo perfecto, el mundo para el que Dios lo creó. Y la gente comenzó a vivir cada vez más en pecado y se alejó más y más de Dios. E hizo cosas que no agradaban a Dios. De hecho, leemos que no pasó mucho tiempo antes de que Dios se arrepintiera de haber creado al hombre, debido a las malas acciones. Eso está en Génesis 6, 5 y 6. Debido a eso, vamos a leerlo. El Señor vio cuán grande se había vuelto la maldad de la raza humana sobre la tierra, y que de todo deseo de los pensamientos del corazón humano era solo el mal todo el tiempo. El Señor se arrepintió de haber hecho seres humanos en la tierra, y su corazón estaba profundamente turbado. Lo que debemos entender es que Dios no está detrás de todo el mal que vemos en la tierra hoy.
no le gusta. Como tú y yo, de hecho, a él le gusta menos que a nosotros. Lo odia incluso más que nosotros. Pero muy a menudo he escuchado a mucha gente decir, oh, no puedo creer en un Dios bueno debido a todo el mal que estaba sucediendo en la tierra. El mal que está sucediendo en la tierra solo muestra que lo que leemos en la Biblia es correcto. Y Dios no está detrás de esto. Dios no está detrás de todo este mal que vemos en la tierra. Dios lo odia. Y Él realmente quería destruir toda la humanidad debido a esta maldad que vio. Entonces Dios miró hacia la tierra y se arrepintió de haber creado al hombre y quería destruirlo todo. Pero encontró a Noé. Leemos en Génesis 6 que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y Dios llamó a Noé para construir un arca. Entonces Dios pudo haber juzgado al mundo, pero comenzó de nuevo con Noé y su familia. Pero tan pronto como Noé y su familia salieron del arca, hubo un problema nuevamente. Sí, Noé se emborrachó y todo salió mal una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué salió mal de nuevo? Por el pecado. El pecado no está solo en el mundo, el pecado está en el hombre. Es muy dentro del hombre. En los que hemos nacido de nuevo, y es aquí donde entra Jesús. Así que ahora hemos visto el principio y cómo todo era perfecto, cómo Dios creó todo. Luego miramos la caída, cómo cambió todo, cómo Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Ahora veremos el pecado. El pecado es el problema. El hombre pecó y el que peca muere. Entonces el hombre está cayendo. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Necesitamos ayuda de un Salvador. Necesitamos ser nuevos para empezar de nuevo, para deshacerse de la naturaleza pecaminosa que ahora está en nosotros. Y ahí está Jesús. Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros, y vino a salvarnos de nuestros pecados. Él es el primogénito de la nueva raza, sí podemos decirlo así. Pero antes de hablar sobre Jesús y lo que hizo para que naciéramos de nuevo y para obtener una nueva naturaleza y la vida eterna, debemos considerar el pecado. Esto es lo que Jesús dice sobre el pecado. Mateo 5, 21, 22 dice: ustedes han oído que se dijo a la gente, hace mucho tiempo, no matarás, y cualquiera que mate será juzgado. Pero yo te digo que cualquiera que esté enojado con su hermano o hermana será sujeto a juicio. Cualquiera que diga necio estará en peligro del fuego del infierno. Estas son palabras fuertes de Jesús. Continúa hablando de la lujuria y el adulterio. Leemos esto. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, córtalo y tíralo. Perder una parte de tu cuerpo es nada que arrojar todo tu cuerpo al infierno. Y si tu mano derecha te hace tropezar o caer, córtala y tírala. Es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Necesito decir más? Si miras con lujuria a alguien, ya has cometido adulterio con esa persona en tu corazón. Esto es lo que dice Jesús. Esto es lo que Jesús estaba diciendo sobre la lujuria, sobre la ira y mentir, sobre robar. ¿Alguna vez has robado algo? ¿Has mentido alguna vez? La pregunta no es si estás pensando que eres una buena persona. La pregunta es si eres lo suficientemente bueno para ir al cielo. ¿Has guardado perfectamente la ley de Dios? ¿Eres perfecto de esa manera que nunca has quebrantado la ley de Dios? ¿Estás sin pecado? Santiago 2:10 dice, esto, el que guarda toda la ley y sin embargo tropieza en un solo punto, es culpable de quebrantarla toda.
La verdad es que todos hemos pecado. Si acabamos de quebrantar una de las leyes de Dios, somos culpables de todas las cosas. Todos hemos caído. Vivimos en pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Intenta imaginar si tuviera una cámara especial, una cámara que pudiera filmar toda tu vida. Y podría ponerlo en un video de 5 minutos para que todos lo vean. Pero esta cámara es muy especial. Ve todo, incluso en la oscuridad. También ve lo que está sucediendo dentro de ti, en tu corazón, en tu mente. Cada vez que miras con lujuria a alguien, cada vez que piensas mal en algo, filma todo. Todo lo que estás pensando. Todo lo que has pensado antes y hecho. E incluso películas en la oscuridad cuando apagas las luces, miras a tu alrededor y piensas que nadie está viendo. Filma todo. Pero no todos, porque no graba todas las cosas buenas que has hecho. Lo que debemos entender es que las cosas buenas que hemos hecho son una ventaja para nosotros y las cosas malas son una desventaja. Y con suerte cuando la vida termine tendremos más ventajas que desventajas. No, las cosas buenas no son una ventaja, es un cero. Porque las cosas buenas nunca pueden justificar el mal que has hecho. Porque las cosas buenas es lo que se esperaba de ti desde el principio. Y por lo tanto nunca podrán justificar el mal que hemos estado haciendo. Así que imaginémonos que tengo esta cámara y he estado filmando tu vida. No voy a armar un video de 5 minutos sobre tu vida. Un video donde vamos a ver todos tus pensamientos y acciones sexuales, tus pensamientos, acciones malas, etc. y así sucesivamente. El momento en que violaste la ley de Dios, en el momento que hiciste cosas que no debiste hacer. Y armaría un video, menos de 5 minutos y se lo mostraría a todos. ¿Cómo serás si tu familia, tus amigos, si el mundo entero viera lo que realmente está pasando? Lo que has estado haciendo y pensando. ¿Crees que te mirarán y pensarán que sigues siendo buena persona? La verdad es que si tu vida se hubiera mostrado a todo el mundo, te sentirías muy, muy avergonzado. Si todos supieran lo que realmente hay dentro de ti, sé que lo haría. Huiría lo más rápido posible y me escondería si la gente supiera lo que he hecho en mi vida, lo que estaba pensando en otras personas, lo que decía. Me avergonzaría mucho si mi vida saliera así. Sí, crecí en una familia buena y sí, nunca estuve en la cárcel, nunca tomé drogas fuertes y no soy como ese tipo que está sentado en un banco bebiendo y lo oyes y estoy empezando a justificarme. Esto es lo que muchos de nosotros estamos haciendo. A menudo pensamos, sí, pero no soy como él o ellos. Uno de los pecados más grandes es la justicia propia, que crees que eres lo suficientemente bueno. No somos lo suficientemente buenos. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. La Biblia dice en Eclesiastés 7:20 que de hecho no hay nadie en la tierra que sea justo, nadie que haga lo correcto y nunca peque. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La verdad es que Dios podría detenerse aquí y enviarnos a todos al infierno y seguir siendo bueno, amoroso y justo, porque Él no es el problema. Nosotros estamos pecando. Pero Dios no hizo eso. En cambio, Dios hizo algo realmente asombroso. Él te dio la oportunidad de experimentar el perdón y una nueva vida. Y es ahí donde entra Jesús. Nadie puede llegar a ser justo por sus propias obras o guardando la ley. Romanos 3:20 dice, por tanto, nadie será declarado justo a los ojos de Dios por las obras de la ley, sino que por la ley seremos conscientes de nuestro pecado. Romanos 3:22 dice, esta justicia se da por la fe en Jesucristo a todos los que creen. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Entonces, para abreviar, Dios creó al hombre para caminar con él en perfecta comunión. Un mundo perfecto, un mundo sin enfermedades, un mundo sin guerras.
Un mundo sin muerte, un mundo que no es un mundo como el que tenemos hoy. Pero luego entró la caída. El hombre pecó. Fue arrojado fuera del jardín, lejos del árbol de la vida, para que no pudiera comer de él y vivir para siempre. Porque si el hombre hubiera comido del árbol de la vida y vive para siempre, habríamos siempre tenido un problema con el pecado. La verdad es que estamos en pecado y Dios podría llevarnos a todos al infierno y seguir siendo bueno, porque Dios no es el problema, nosotros sí. Pero en lugar de eso, hizo algo asombroso. Nos dio una oportunidad de experimentar el perdón y una nueva vida, al enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir por nosotros. Así que ese fue el comienzo, eso fue por la caída, y eso es sobre el pecado. Ese pecado es el problema. Ahora tenemos que mirar a Jesús. Jesús es la respuesta. Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. En Mateo 1:21 leemos esto. Ella dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, Jesús, para salvarnos de nuestros pecados. Entonces Jesús vino aquí, nació de una virgen, Jesús, la verdadera luz que ilumina a todos. Y Él caminó aquí entre nosotros, pero donde todos hemos pecado, Él fue el único hombre sin pecado. Cuando tenía alrededor de 30 años, fue bautizado en agua y el Espíritu Santo se apoderó de Él. Y vamos a leer eso en Mateo 3, 16, 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Entonces en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y descansaba sobre él. Y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, a quien amo. En él tengo complacencia. Después de que Jesús fue bautizado, salió al desierto durante 40 días y 40 noches, donde fue tentado por Satanás. Cuando Jesús salió del desierto, comenzó a caminar, sanando enfermos y predicando el evangelio del reino. Desde ese momento Jesús comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús recorrió Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino y sanando toda dolencia y del pueblo. Lo que necesitamos es nacer de nuevo, convertirnos en sus discípulos, como Él dice aquí. En verdad les digo que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. La carne da a luz la carne, pero el Espíritu da a luz el Espíritu. No deben sorprenderse de que yo diga: debes nacer de nuevo. Juan 3, 5 al 7. Jesús estaba caminando aquí en la tierra, predicaba el evangelio, sanaba enfermos, llamaba a la gente a seguirlo como sus discípulos. Decía que necesitamos nacer de nuevo. En Mateo 16, 24, 25 leemos cosas que dijo a las personas que querían seguirlo. El que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Y aquí en Mateo 10, 34, 39, no creas que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, una nuera contra su suegra. Los enemigos de un hombre serán los miembros de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Todo el que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. El que pierda su vida por mi bien la hallará.
Estas fueron las palabras de Jesús. Sí, Jesús fue muy radical. Cuesta todo seguirlo. Y leemos sobre eso en los evangelios, cómo Jesús predicaba, sanaba a los enfermos, como la gente también lo seguía. Luego, después de unos 3 años caminando por aquí en la tierra, predicando el reino y mostrándolo mediante sanidad y milagros, Jesús murió en la cruz como un ladrón. Murió por ti y murió por mí, para que podamos vivir. Entonces así es. La caída entró y el pecado es el problema, pero Jesús es la respuesta. Y a causa de la cruz todo cambió. La cruz lo cambió todo porque ahí Jesús pagó el precio. Para que pudiéramos salir libres. Murió por ti y por mí. En Mateo 27 podemos leer cómo Jesús fue entregado a las manos de Pilato. Leemos esto en el versículo 28. Lo desnudaron, le pusieron un manto escarlata, luego trenzaron una corona de espinas y la pusieron en la cabeza. Luego, con un bastón su mano derecha lo golpearon, entonces se arrodillaron ante él y se burlaron de él. «Salve, rey de los judíos», dijeron. Lo escupieron, tomaron el bastón, lo golpearon y lo golpearon mucho, una y otra vez. Después de haberse burlado de él, se quitaron el manto y se pusieron sus propias ropas y lo llevaron para crucificarlo. Aquí podemos leer un poco de lo que hicieron con Jesús. Incluso antes de que lo crucificaran, también cuando lo crucificaron, lo colgaron en la cruz. Y cuando estaba colgado en la cruz, justo antes de morir, leemos esto. Aproximadamente a la hora 3:00 de la tarde, Jesús gritó en voz alta, «Elí, Elí, lama sabactani». Eso significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús clamó a gran voz y entregó su espíritu. Y allí Jesús en la cruz gritó, «Consumado es». Y leemos acerca de cómo el velo que separaba a la gente de Dios en el templo se rasgó en dos. Fue asombroso, momento asombroso. El momento más grande de la historia de la humanidad. Donde podemos leer acerca de cómo Jesús fue sepultado, aunque no tenía pecado, la muerte no podía retenerlo, Jesús resucitó. Y conquistó la muerte, pagó el precio por nuestros pecados. Y este es el evangelio que estamos predicando, el evangelio de lo que Jesús hizo en la cruz. 1 Corintios 15, 1-4 dice esto. Ahora, hermanos y hermanas, quiero recordarles el evangelio que les estoy predicando, que recibieron y que han asumido. Por este evangelio, ustedes son salvos si se aferran firmemente a la palabra que les estoy predicando. De lo contrario, en vano habrán creído, porque lo que recibí se lo transmití como la primera importancia, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Aleluya. Ahí Jesús resucitó, según las Escrituras. Podemos leer cómo fue y estuvo junto con muchos de sus discípulos. Leemos esto en Hechos 1:4. En una ocasión, mientras comía con ellos, les dijo este mandato: no se vayan de Jerusalén, sino esperen el regalo que prometió mi Padre, del que me han oído hablar. Y luego Jesús fue al cielo y envió a su Espíritu Santo aquí en la tierra. Esto es increíble. Y debido a esto hoy podemos obtener una nueva vida, una vida eterna, y eso es increíble. Podemos experimentar el perdón de nuestros pecados. Jesús es realmente lo que estamos diciendo aquí en Juan 14:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Jesús cumplió la ley de Dios, cargó con la ira sobre él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo. Él pagó el precio por nosotros en la cruz. Jesús murió en la cruz, resucitó, fue al cielo y envió a su Espíritu Santo aquí, como leemos en el libro de los Hechos. Pero eso no es suficiente para que Jesús muriera en la cruz por ti si no lo recibes. Necesitas recibir el mensaje. Tienes que creerlo. Debes actuar en consecuencia. Necesitas recibir a Jesús. Necesitas arrepentirte y hacer lo que Él te diga. Entonces tenemos la caída del hombre, tenemos el problema que es el pecado, tenemos a Jesús que es la respuesta, tenemos la cruz donde todo cambió y ahora tenemos la buena nueva del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es poder de salvación para todo aquel que cree, Romanos 1:16. Después de que el Espíritu Santo vino sobre los primeros discípulos, Pedro y los demás discípulos se levantaron y dijeron esto: Dios ha hecho a este Jesús, a quien tú crucificaste, Señor y Mesías. Cuando la gente escuchó eso, se conmovió en el corazón y dijo a Pedro. Ya los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2, 36, 38. Y esta es una buena pregunta. ¿Qué haremos? Pedro respondió: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Esto también es lo que debemos hacer hoy. Jesús murió en la cruz, resucitó. Él es el Señor. Él es el Salvador. Necesitamos arrepentirnos hoy, bautizarnos, recibir el Espíritu Santo. Como he estado hablando en otras lecciones, necesitamos arrepentirnos como dice Jesús. Necesitamos ver lo que hemos pecado contra Dios santo y justo antes de que vayamos. Esto no cambiaremos, no nos arrepentiremos, no experimentaremos el perdón. Entonces necesitamos arrepentirnos. Ha llegado el momento, dijo Jesús, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Entonces cuando ustedes se aparten de sus pecados y pongan su fe en Jesús, entonces Dios vendrá y les otorgará un nuevo corazón. Ezequiel 36, 26 dice: te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ti. Te quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Así que cree en Jesús y confiesa tus pecados, apártate de ellos, y verás que Dios es fiel y justo y perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda nuestra maldad. Pero también necesitas ser bautizado, como dijo Jesús. El arrepentimiento y la fe van de la mano con el bautismo. En Marcos 16, 16 Jesús dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hechos 2, 41. Los que recibieron su mensaje fueron bautizados. En el bautismo en agua necesitamos morir con Cristo y resucitar con Cristo, como he hablado en otras lecciones. Entonces, el bautismo en agua es necesario para seguir a Cristo. Es necesario para seguir a Jesús. Pero también necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue al cielo, envió a su Espíritu Santo aquí. Antes de eso, Él estaba hablando de eso en Juan 14, 26, donde dijo: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les hará recordar todo lo que les he dicho. A menudo recibes el Espíritu Santo de otras personas que oran por ti. Podemos leer en la Biblia que Pedro y Juan vinieron y pusieron las manos sobre las personas y recibieron el Espíritu en Hechos 8. También podemos leer más adelante que Pablo en Hechos 19 puso las manos sobre las personas y el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Esto es lo mismo hoy. He orado por cientos de personas que no recibieron el Espíritu Santo. Se ve diferente cuando las personas reciben
El Espíritu Santo a veces se parece a los que les voy a mostrar. Desde ese día en adelante, estuvo caminando por aquí predicando el Evangelio del Reino, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, diciéndole a la gente lo que deben hacer, que deben arrepentirse y luego nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Apártate de tus pecados, síguelo como su discípulo. Lo siento por mis pecados. Lo siento por lo que hice. Por esas personas que he herido. Te pido, libérame. Libertad, libertad. Déjalo, déjalo, déjalo. Ahora. Libertad. Él está ahí. ¡Aleluya! Blanco, vi una luz. Sentí que todo entraba en mí. Espíritu Santo, es una nueva vida. Sí, sí, Jesús. Sí, sí, Jesús. Pero otras veces puedes ser muy silencioso. Si no recibe el Espíritu Santo de inmediato, cuando se bautiza, no se rinda. Sigue rezando, sigue buscando a Dios. Dios le dará el Espíritu Santo a ustedes, a los que le buscan. Luego, cuando recibimos el Espíritu Santo, ahora somos nosotros los que estamos aquí en la tierra. Ahora somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, somos su cuerpo, llenos de su Espíritu Santo, caminando aquí en la tierra, continuando lo que Jesús ha comenzado. Como Jesús, cuando envió a sus discípulos, les dijo esto. Y lo mismo que nos está diciendo a nosotros, Mateo 10, 7 al 8. Al ir, proclamad este mensaje: el reino de los cielos ha venido. Escucha, sana a los enfermos, resucita a los muertos, limpia a los leprosos, expulsa demonios, da de gracia. Esto es lo que leemos que debemos hacer, lo que debemos hacer. Arrepentirte, bautizarte, recibir el Espíritu Santo. Y entonces Dios vendrá un día y todo volverá a ser bueno. Porque Dios un día juzgará al mundo. Y los que nacemos de nuevo podremos comer del árbol de la vida y vivir para siempre. En Mateo 24, 13, 14 Jesús dice: el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y luego el fin vendrá. Amén. Si nos mantenemos firmes hasta el final, seremos salvos. Muy pronto Jesús regresará y dividirá las ovejas de las cabras. Y aquí es donde vendrá el día del juicio. Entonces dice así: todo era bueno al principio cuando Dios lo creó, pero luego entró el pecado a través de Adán, y el hombre fue arrojado del jardín, lejos de Dios, viviendo en pecado. El pecado es el problema. Jesús es la respuesta. Jesús murió en la cruz, se levantó de nuevo. Él fue al cielo y envió a su Espíritu Santo aquí. Y nosotros hoy podemos experimentar el perdón al creer en Él, al alejarnos de nuestros pecados y ser bautizados en agua y recibir el Espíritu Santo y seguirlo. Un día Jesús volverá y juzgará al mundo. Leemos en Hebreos 9, 27, 28. Así como las personas están destinadas a morir una vez y después a enfrentar el juicio, así Cristo fue sacrificado una vez para quitar los pecados de muchos. Y Él aparecerá por segunda vez, no para llevar el pecado, pero sí para llevar la salvación a los que le esperan. Todos moriremos y enfrentaremos el juicio. Jesús reunirá a todos o a todas las naciones delante de Él y separará a las personas unas de otras, como el pastor separa las ovejas de las cabras.
Y al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, leemos que Dios descenderá a la nueva Jerusalén. Leemos esto en Apocalipsis 22, 3 al 5. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, no necesitarán la luz de una lámpara, ni la luz del sol, porque el Señor Dios les dará la luz. Y reinarán por los siglos de los siglos, siempre, por siempre. En el versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y pasar por las puertas de la ciudad. Amén. Este es el Evangelio desde el principio hasta el final. El pecado entró a través de un hombre, Adán. A causa del pecado, el hombre fue arrojado del jardín, lejos del árbol de la vida, de modo que no pudimos comer de eso y vivir para siempre. Entonces la muerte vino a todos los hombres porque todos pecaron. Jesús vino como el nuevo Adán para salvarnos de nuestros pecados. Pagó el precio al morir en la cruz. Y como no tenía pecado, se levantó de nuevo y ahora está sentado junto a la diestra de Dios, de donde volverá y juzgará a los muertos y a los vivos. Aquellos que hayan lavado sus vestiduras con la sangre de Jesús, aquellos que nazcan de nuevo, que se hayan arrepentido y sean bautizados y lavados y hayan recibido el Espíritu Santo, podrán entrar a la nueva Jerusalén. Y allí podrán comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Amén. Quiero terminar diciéndote, no es suficiente que escuches todo esto. No es suficiente que lo leas. No es suficiente que sueñes con eso. Necesitas experimentarlo. Necesitas arrepentirte y nacer de nuevo. Arrepiéntete hoy. Pregúntale a las personas que le rodean si pueden ayudarlo. Si pueden ayudarlo a bautizarlo en agua. Y pueden orar para que reciba el Espíritu Santo. Esta es tu vida, es tu decisión. Pero estamos todos aquí para ayudarte. Dios te bendiga.